Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este especial constituyente de agricultura. Ustedes ya saben, el objetivo de este programa es explicar lo que está pasando con la discusión constitucional, y para abordar el tema de la educación estamos con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Qué tal, Daniel? Y muchas gracias por acompañarnos en este especial constitucional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poco, partamos desde un marco más bien general, ¿qué está pasando con este tema que aborda evidentemente muchas cosas a propósito de la libertad de enseñanza, el derecho a la educación? ¿En qué está hoy día la tramitación de este derecho? A ver, para poner un poco de contexto, educación está dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales. En el reglamento, cuando se discutieron las bases de la conversación de la convención, se estableció que se iba a ver junto con un catálogo bastante grande de derechos fundamentales en esta comisión. Y desde ahí ya partimos con ciertas dudas o con ciertas cosas que llamaron la atención fuerte de la opinión pública y de hecho de algunas autoridades de ese momento, cuando el derecho preferente de los padres, que está consagrado en todos los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado, no se incluyó en la lista de derechos. Se incluyó derecho en educación, y lo que ahora ya sabemos que es una constante un poco de la convención, se dijo, no, ese detalle ¿para qué? Si en derecho a la educación está todo. Claro. Pero no es cierto. El derecho a la educación es un derecho muy complejo y en que hay varias distintas aristas en tensión. No es se asegura la educación para todos, fin. No, es un derecho difícil de consagrar, en que hay tensiones y por lo tanto uno hubiese esperado que la convención estuviera dispuesta a conversar ese derecho en su complejidad total. Y cuando vemos ese portazo, digamos, a no incluirlo ya y inmediatamente poner debajo el derecho preferente de los padres o la libertad de enseñanza al derecho a la educación, ya teníamos una señal compleja desde la convención. Luego, educación fue también destacado de alguna manera en el proceso porque tuvo bastantes iniciativas populares de norma, iniciativas que tuvieron que ser apoyadas en su minuto por firmas para poder ser discutidas en la convención. Me olvido exactamente el número, creo que eran 7 o 8 las de educación que llegaron, incluía la de la fundación en la que yo trabajo, Acción Educar, y una alta participación de la ciudadanía en esto, lo que muestra que es un tema que está, digamos, en su complejidad, digamos, no es que toda la ciudadanía maneje los temas perfectamente, pero la educación es un tema que a todos de alguna manera nos llega, o tenemos hijos, o estamos estudiando, o tenemos nietos que están estudiando, o hermanos. La educación de alguna manera nos toca a todos. Y hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, la comisión decidió votar estas iniciativas populares, y la verdad es que le fue bastante mal a las iniciativas populares. La nuestra fue rechazada y solo 2 lograron pasar el filtro. Una de una serie de organizaciones y fundaciones que se llama Acción Colectiva, y otra del Colegio de Profesores. Esas son las únicas 2 iniciativas que se aprobaron. Y para ser bien directo, ambas venían de un mundo muy afín a lo que predomina en la convención. O sea, la convención no dejó pasar iniciativas que le generaran ninguna incomodidad, por decirlo de alguna manera. No quisieron discutir lo incómodo o lo que no iba con lo que ha sido la hegemonía de ellos hasta el minuto. Pero en esas iniciativas, a lo menos en la de Acción Colectiva y también algunas de los convencionales que se aprobaron, en particular una que presentó Fernando Atria, son varios los convencionales que están involucrados, pero la presentó él. Obviamente habían dificultades, pero eran iniciativas, uno podría decir que a lo menos abordaban cosas fundamentales, el derecho a la educación, los propósitos de la educación, abordaban el financiamiento, una serie de cosas que uno puede estar más o menos de acuerdo en cómo se frasean, pero habían temas importantes. Y la libertad de enseñanza y el derecho preferente, a lo menos en esas 2 propuestas, digamos que estaba dibujado en su forma más básica, estaba el esqueleto. Claro. Y uno podría entrar a discutir, pero desde ahí uno podría entrar a trabajar, digamos, o a decir, mira, este detalle aquí, este detalle allá, había un respeto a los tratados internacionales, estaba bien. Pero lamentablemente, y ahí llegamos al momento presente, lo que finalmente la comisión aprobó en particular para enviar al Pleno es una propuesta muy desmejorada de lo que originalmente se aprobó. De las iniciativas populares no queda ya casi nada, solo queda una combinación de otras propuestas,
Y lamentablemente el financiamiento quedó fuera, es decir, no está asegurado el financiamiento para los colegios particulares subvencionados, eso afecta a 2 millones de estudiantes, más de 5.000 colegios, la alternativa más preferida por los padres, año a año, los colegios particulares subvencionados no tienen asegurado el financiamiento. Ese es uno de los puntos graves. El segundo punto es que la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres queda totalmente subsumido a la regulación. Lo que dicen los tratados internacionales, por ejemplo, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, es que ninguna norma... A ver, los colegios son regulados, están regulados, y está bien que tengan una regulación. No puede ser que funcionen sin ningún tipo de supervigilancia. Todo está súper bien. Pero lo que dice el pacto es que esta regulación tiene que ser mínima sobre los colegios particulares y que ninguna regulación puede entenderse como una forma de limitar la libertad de enseñanza. Es decir, tú no puedes bypassear o saltarte o no puedes meter letra chica en la ley para ir en contra de esta libertad de enseñanza, de este derecho fundamental. Esa garantía que se pone siempre en el último inciso de los tratados, que es clave, porque se da cuenta ese legislador que en el fondo te pueden hacer trampa, eso no está. Y es gravísimo, porque esa garantía está por algo. En el fondo, si uno pone un segundo cerrojo en la puerta, es porque hay hay una preocupación con la manilla principal, digamos. Entonces, cuando no está el cerrojo de arriba, uno dice, ¿qué es lo que están pensando? Sobre todo cuando todo queda muy sometido a los mecanismos que establezca la ley, según establezca la ley. Y un derecho fundamental no queda sometido a lo que establezca la ley. Es un derecho fundamental. Y el segundo punto, y con esto creo que termino la presentación general de en qué estamos o en qué está la convención, es que el derecho preferente de los padres a elegir la educación y los colegios a los cuales mandan a su hijo quedó redactado de una manera muy preocupante. Dice, los padres, apoderados, madres, cuidadores, tendrán derecho a elegir el tipo de educación. Tipo de educación. Y aquí es clave, porque es la diferencia, y esta metáfora ya la hemos usado antes, es la diferencia entre que te digan, tú puedes elegir el auto que tú quieras, o yo te digo, elige el tipo de auto que tú quieres. Entonces, oye, tengo derecho a elegir el tipo de auto, perfecto. El Estado va a generar una camioneta, un Jeep y un sedán. ¿Qué tipo de auto quieres? El sedán, perfecto. Aquí está el sedán producido por Auto Chile S.A., listo. No, mi derecho es elegir el auto que yo quiero, con las características, y puede ser ese o cualquier otro que alguien alguna vez se imagine. No uno prefijado. Pero aquí el derecho queda al tipo de educación. Entonces uno puede pensar, y esto no es ni campaña del terror, esto es simplemente preocuparse de los detalles. Si estamos fortaleciendo tanto el sistema público, que está muy bien, es una necesidad, y le estamos dando este espacio al mundo público, y al mismo tiempo le damos a los padres el derecho no a elegir el colegio, ni a elegir una alternativa distinta a la de la autoridad, que es como está redactado en el tratado, sino el tipo de educación, lo que uno percibe es que lo que va a hacer es que la oferta pública te va a dar opciones, y tú puedes elegir entre la oferta pública, pero el derecho fundamental es elegir instituciones que sean explícitamente distintas a las provistas por la autoridad. Entonces, si bien, y esto es una complicación en términos de cómo explicarle a personas que no tienen el tiempo para estar metidas en esto siempre, claro. La palabra libertad de enseñanza está, sí, el derecho preferente está, sí, pero redactados y dibujados de una manera totalmente insatisfactoria con los tratados internacionales y de una manera que pueden ser muy fácilmente llevados a nada a través de la normativa de la ley común. Y profundizando en lo insatisfactorio de esta regulación, es que hasta hoy o en la institucionalidad vigente la libertad de enseñanza tenía estas dos patas. La primera era el derecho preferente que tienen los padres a elegir la educación que quieran para su hijo y también la posibilidad de armar proyectos educativos distintos y que en la política pública se implementaba también con la subvención escolar, es decir, que permitía que surgieran este tipo de colegios. ¿Cómo está hoy día esa doble pata en la discusión constitucional? Porque lo que hemos visto es que se está restringiendo esta posibilidad que tienen los padres para elegir, pero de la posibilidad de armar establecimientos, eso ha estado como un poco escondido bajo la alfombra. Sí. Respecto al primer punto, que es el de abrir establecimientos, pongámosle ese el nombre del primer punto, la verdad es que tenemos que reconocer que en Chile, previo al debate constituyente, ese derecho ha estado limitándose de manera muy, muy, muy fuerte por los distintos gobiernos. Aquí no le podemos echar la culpa a un solo gobierno. Ha habido un aumento
muy fuerte de la fiscalización y de la normativa que aplica a través de la superintendencia, lo cual es algo positivo, pero se ha ido exagerando un poco la nota bastante, digamos, algo que el presidente Piñera trató de cambiar. Y al mismo tiempo la ley de inclusión estableció limitaciones muy difíciles de superar para la creación de establecimientos. Y lo peor de todo fue que esas, a diferencia de otras limitaciones que se habían puesto, aquí en la ley de inclusión se pusieron limitaciones que dependen de la decisión de un funcionario. Que es distinto cuando te ponen ciertas limitaciones que son objetivas. Por ejemplo, el sostenedor que funda un colegio no puede estar condenado por este tipo de delito. Perfecto, una limitación objetiva. Esa persona no puede fundar un colegio. O el proyecto educativo no puede tiene que tener este tipo de... Incluso tú puedes decir, tiene que ser dueño de la infraestructura. Ok, es un requisito duro, claro, difícil, te pone una limitación, pero uno puede decir, se justifica hasta cierto punto. Pero cuando tú dices, tiene que haber demanda insatisfecha, y eso lo determinará una metodología que determinará un funcionario de la Seremi, lo que estoy diciendo es que finalmente tú perdiste ese derecho y todas las limitaciones ya pasaron la línea de mejorar la ejecución de ese derecho, sino que se convirtieron en una limitación discrecional. Y aquí estamos llegando en la convención ya a un punto final en que ya ni siquiera, o sea, queda la posibilidad de abrir y gestionar, eso está literal, pero se adjuntan una cantidad de condiciones de participación de la comunidad educativa, de sometimiento a la dirección del Estado, que finalmente se convierte en un conjunto vacío. O sea, ¿por qué tú y yo podríamos querer fundar un establecimiento con una idea, oye, fundemos un colegio que sea artístico, deportivo o matemático, da lo mismo? ¿Por qué vamos a querer fundar un colegio que finalmente otro lo va a... En dos años otra persona va a venir y decir, no, ahora este proyecto quiero que sea de otro tipo, no estoy de acuerdo con que la infraestructura sea así, y finalmente, ¿para qué vas a crear algo tú que te lo quiten? Porque la sociedad civil se va a activar para hacer cosas que se las van a después quitar y las van a desnaturalizar según claro, respecto al proyecto. Y eso está muy duro con las normas de participación y la limitación que queda a la libertad de enseñanza. Y respecto al segundo punto del derecho preferente de los padres, yo te lo contaba un poco que en el fondo es elegir el tipo de educación, no es elegir el establecimiento, y eso tiene un montón de derivadas cuando uno lo analiza, cuál es la diferencia entre elegir un establecimiento, este colegio yo quiero, versus un tipo de educación, ni siquiera un tipo de establecimiento. Entonces, quizás después del sistema de admisión yo simplemente voy a tener que poner, quiero un colegio técnico profesional, y ahí llegó mi elección, y luego me notificarán dónde tengo que ir. Eso no puede ocurrir con la Constitución vigente. Podría ocurrir con esta norma que se está hoy día en discusión. Y respecto al derecho de educación en general, ahí usualmente se hace la distinción entre el derecho a acceder a la educación, es decir, a tener un cupo en cualquier establecimiento en el fondo, versus garantizar por parte del Estado o proveer por parte del Estado de la educación misma, y esto tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Y hoy día tenemos la realidad en Chile que la mayoría de la matrícula escolar está en educación particular subvencionada y la mayoría de la matrícula, al menos universitaria, está en universidades privadas. Sí. ¿Cómo conversa esa realidad con la nueva o sea, con lo que está tramitando la Convención Constitucional? Y si también le pone un freno a este dinamismo que hemos visto en este tipo de educación los últimos años. De todas maneras, yo creo que la Convención y sus antecesores políticos cayeron en una especie de solución fácil o solución como especie de discurso o eslogan, que no lo dicen porque es muy impopular, pero eso es lo que está detrás, que tú para reforzar la educación pública tienes que afectar la educación privada. Es decir, no hay ninguna posibilidad, o ya dejaron de creer que solo beneficiando a la educación pública tú vas a tener una educación pública fuerte, que todos la queremos. O sea, es cosa de ver lo que ocurrió con el Instituto Nacional, claro, como un establecimiento que está claramente en el corazón y en la mente de los chilenos de todas las regiones y de todo el país. Cuando se fue decayendo, fue una preocupación nacional. A todo el mundo le interesa la educación pública, la Universidad de Chile, en fin, es un asunto de todos. Y todos quisiéramos verla fortalecida. Pero
algo pasó en un punto en que ciertos sectores dejaron de pensar que era posible fortalecer la educación pública sin desmerecer, sin afectar la privada, tanto en superior como en escolar. Y eso los llevó a cambiar un poco el foco, de decir que el Estado, a luchar porque el Estado le dé un trato preferente al mundo estatal, que puede ser opinable, a llegar a un punto en que tenemos que aumentar la matrícula del mundo estatal y para eso tenemos que quitarle matrícula a las particulares subvencionadas. Tenemos que limitarle el crecimiento de las universidades privadas. Tenemos que crear instituciones estatales para que le quiten matrícula. Es decir, hay una percepción de que mientras el otro lado sigue existiendo, fuerte y dinámico, como decías tú, como es, no vamos a poder solucionar el problema de acá. Y eso es un profundo error. Es, como se dice, desvestir un santo para vestir a otro. Y esa es la solución que uno ve que se está plasmando en la convención. Y por eso pasa eso que dices tú, que sorprende, del poco tacto que existe respecto a lo que hay. O sea, hoy día 70% de los estudiantes de la educación superior están en instituciones privadas, muchas de ellas IP y CFT, muchas de ellas con fines de lucro. En el nuevo borrador se prohíben los fines de lucro en cualquier institución, pero hay fundación, o sea, hay IP y CFT con 30.000, 40.000 estudiantes que están acreditados en una alta acreditación, que son con fines de lucro porque están relacionados a empresas, porque son centros de formación, y que van a desaparecer. O sea, ahí no estoy haciendo campaña del terror, eso está ahí, digamos. Y en el caso del mundo escolar, a pesar de que algunos convencionales que se dan cuenta de que no están de acuerdo con esto que acabamos de decir, son personas que quieren fortalecer la educación pública, pero se dan cuenta de ese absurdo, quisieron poner el financiamiento de los colegios particulares subvencionados para fortalecer la idea de que ambos sistemas deben existir, pero que vamos a mejorar el estatal y que vamos a preferir el fiscal, ok, pero el otro que pueda existir y que pueda... pero esas normas que existían fueron eliminadas en la comisión y no sabemos el Pleno cómo va a reaccionar a eso. Entonces, ahí es cuando uno nota que la convención le cuesta como sentir el fondo, entender dónde están parados de verdad y que sus objetivos pueden ser muy loables, como es fortalecer la educación pública, darle un foco especial, eso es totalmente necesario. Pero ¿por qué tiene que ser a costa del otro sistema? Y ahí, un poco pasando a los riesgos, obviamente con todas las condicionantes que hay respecto a las normas transitorias que podían existir, a cuándo empezar a regir esto, pero si lo ponemos en un plano general, ¿cuáles ves tú que son los principales riesgos, por ejemplo, de un estudiante que hoy día va a una universidad privada y recibe financiamiento estatal, como es la gratuidad o el crédito canal del Estado, o por ejemplo la subvención que están recibiendo los múltiples colegios subvencionados o los estudiantes que deciden ir a esos colegios? ¿Hay algún riesgo real para ellos o el riesgo eventual se ve más para las futuras generaciones y que esto empiece a cambiar la morfología del sistema educacional de aquí en más? ¿Y cuál también van a ser las restricciones que exista, por ejemplo, para los hermanos pequeños o los hijos de las personas que todavía no ingresan a este sistema de educación? Mira, yo creo que hay consecuencias o riesgos de muy corto plazo y otros de más largo plazo. El financiamiento del mundo particular subvencionado no está en la Constitución actualmente, pero varios convencionales de izquierda, para decirlo en simple, agregaron esto. Que se asegurara, si se cumplían ciertas condiciones, se asegurara financiamiento. Y eso se eliminó. ¿Se eliminó por qué? Por una carta y presión directa del Colegio de Profesores y una serie de movimientos exigiendo el fin del financiamiento a la educación particular subvencionada. Entonces, con esta revelación ya no podemos caer, no podemos ser inocentes. Claro. Si no está en la Constitución el financiamiento, bueno, podemos decir, no está, ok. ¿Por qué? Porque es materia de ley. Pero ellos lo pusieron y luego ellos mismos lo quitaron. Por lo tanto, para mí el riesgo es latente, es real, que si esto se llega a aprobar, no va a haber piso para financiar a los estudiantes que elijan la educación particular subvencionada. Claro. Son 2 millones de alumnos, gran parte del sistema, 5.000 colegios que quedan sin posibilidad de financiarse. Si esa norma se aprueba así y se interpreta a la luz en el fondo de la historia fidedigna de la ley, en la que eso se puso y se sacó. Si eso no lo hicieron por razones, digamos, al azar. Lo segundo, que es un poco, diría yo, de mediano plazo,
es que la libertad de elección, cuando tú estás eligiendo entre productos que tienen subsidio, es que los distintos subsidios no vayan estructurando tu elección contra tu voluntad. Eso existe hoy día en educación superior, es relativamente moderado, pero existe, que es que si tú vas a una universidad privada, tienes CAE, que tiene peores condiciones que si vas a una universidad tradicional, que tiene fondos solidarios. Sí. Entonces, el Estado en sus beneficios estructura tu elección. Eso hoy día ocurre, pero es relativamente leve. En lo que estamos viendo hoy día, esto podría ser taxativo, es decir, no hay beneficios para universidades privadas. Todos los beneficios van a las universidades estatales. Universidades estatales probablemente gratuitas completamente versus universidades privadas separadas. ¿Por qué? Porque esa distinción la hace muy claramente las normas que se aprobaron en que separan el sistema público y le dan todas estas características y el sistema privado queda como un accidente. Entonces, si queda como un accidente finalmente, ¿qué tratamiento le tienes que dar tú al de una excepción? Y la excepción puede decir, mira, sí, a ver, pongamos una ley de presupuesto, unas becas, digamos, para los alumnos más talentosos que hay en el mundo privado. Pero ya no estás dándole el mismo o beneficios similares para que en el fondo el estudiante elija dónde va. Y al final, a través de los recursos, tú sí, finalmente haces imposible para el 90% de la población elegir ese proyecto. Y ahí, en ese sentido, cuando se condicionan este tipo de elecciones hacia empujarlas a un mundo estatal, ¿qué es lo que hay detrás de esta idea? Porque si uno analiza, no sé, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA respecto al sistema de educación escolar, donde Chile tiene buenos resultados en comparación a Latinoamérica, que serían los sistemas comparables, por ejemplo. O el ranking QS en universidades, donde ve que hay un gran número de universidades dentro de las 100 mejores y estas son algunas estatales, otras privadas tradicionales, otras privadas no tradicionales. Es decir, hay una diversidad en el ambiente universitario que ha respondido con calidad y de hecho si uno calcula cantidad de universidades buenas por población, Chile seguro es el primero de Latinoamérica. Entonces, ¿dónde está, cuál es el objetivo de esta regulación o de cambiar la morfología del sistema de educación superior o sistema educacional en general, más allá de lo meramente ideológico? Es decir, cuando uno ve el colegio de profesores, por ejemplo, oponerse al financiamiento de la educación particular subvencionada, entre otras cosas porque el colegio de profesores no llega a los profesores que están en ese tipo de colegio, entonces pareciera que son más de este tipo de intereses que verdaderamente la intención que se dice tener, que es mejorar simplemente la educación pública. Mira, mi visión es que hay un enorme deseo de control sobre el sistema educacional. Y esto no es exclusivo de Chile ni del presente, siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque, y esto se lo escucha una persona que pertenece al Consejo Nacional de Educación, no es una loca ni un loco. La educación es el principal proyecto ideológico del Estado. O sea, todos los ciudadanos pasan 12 años por este proceso obligatoriamente, en los años en que son más receptivos y más perceptivos de lo que se les enseña. Por lo tanto, no es un instrumento menor. El control de ese instrumento es clave. Cuando tú tienes, como en Chile, un instrumento, este sistema relativamente desconcentrado, disperso, usarlo para fines distintos al educativo es muy complejo. Y eso lo reconocen académicos muy importantes, los cuales algunos participaron en la campaña del presidente Boric, en que dicen, el problema del sistema educativo chileno es que es incontrolable, es imposible de gobernar. Y eso es, ellos lo dicen como una crítica, porque dicen, cuando tratamos de mejorarlo, no pudimos gobernarlo, no pudimos llevarlo hacia donde queríamos. Claro. Pero eso es una ventaja, es una maravilla que no haya un grupo de funcionarios iluminados de derecha, de izquierda, de lo que sea, que puedan alterar el rumbo de un sistema que educa por 12 años a la totalidad de la población. Entonces, pensemos en una cuestión, pensemos en una sociedad en que no todo va a ser siempre perfecto, en que hay locos dando vueltas y vemos que muchos salen electos a veces. La independencia del sistema educacional, su capacidad de resistir, de no obedecer o de ser extremadamente resiliente a las políticas, es clave. Porque esa resiliencia finalmente y esa independencia es la independencia de la sociedad respecto a quienes quieren conducirla. Con las mejores intenciones quizá, pero no lo que ellos quieren. Lo mismo en el sistema universitario. No hay control. Lo dijo el rector Ennio Vivaldi con la claridad total que confirma lo que te estoy diciendo.
Cuando él dijo, le preguntaron por qué había que preferir a las universidades estatales, él dijo, porque nunca una universidad estatal se va a oponer a una política pública como el aborto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que no les gusta es que una universidad financiada por el fisco vaya en contra del fisco. De una política, efectivamente, una política especialmente divisiva como el aborto. Claro. Pero ahí tú ves, es el control. Al tener un sistema tan enorme, tan caro también, y absolutamente imposible de dominar, les baja una desesperación y quieren dominarlo. Y yo interpreto que la autonomía, la libertad, la disidencia finalmente que se genera respecto a la conducción es lo que más genera resistencia en ciertos grupos que además están particularmente concentrados o sobre representados en la convención. Y ahí un poco, no sé si haciendo política ficción, pero poniendo algunos escenarios, es que de aquí en más lo que se discuta en materia educacional va a incorporar este tipo de regulaciones más bien complejas o que no se hacen cargo de lo que hoy día vemos, pero también hay una posibilidad concreta y real, es que haya una especie de ofertón, por ejemplo, que se ponga en la Constitución que va a haber gratuidad para solo las instituciones estatales en materia universitaria, que esa gratuidad no va a tener en requisitos, por ejemplo, socioeconómicos, sino que va a ser universal. Y desde ese punto de vista, ¿cuán real o cuán posible ves ese escenario y cuánto impactaría, por ejemplo, en la posibilidad de que muchos proyectos educativos quieran continuar invirtiendo o haciendo crecer sus proyectos cuando va a existir esta incertidumbre tan latente? Mira, lo que yo he visto y también alrededor del mundo, en el fondo hay evidencia, que cuando el sector privado se le deja operar con cierta flexibilidad y libertad, no necesariamente con subsidios, pero a veces con ciertos o beneficios tributarios o cierta regulación especial, el sector privado florece y florece en tanto tú le des espacio para florecer. Si es chico el espacio, como es por ejemplo en los países europeos en que las universidades estatales son totalmente dominantes, pero igual existen universidades privadas pequeñas, de nicho, escuelas de negocio, o sea, donde se dé la posibilidad, esto florece en tanto el espacio tú le das. La forma de que no exista es cuando la regulación va directamente en contra de ellos. O sea, hay una intención de que desaparezcan. Si la regulación simplemente omite, siempre van a existir. Lo que existía en Chile es que existía un campo abierto en el cual había igualdad de condiciones y por lo tanto el sector privado pudo crecer y dinamizarse y florecer todo lo que dio. Y por eso el sistema universitario, la cobertura, tanto universitaria como escolar, se logró por el sector privado, no por el sector estatal. Entonces, yo más que temerle a la gratuidad o a ese tipo de cosas que finalmente al privado tú le dices, mira, cambiaron las reglas, ahora ya no más beca, ahora gratuidad, ok, vamos, me adapto, le busco por dónde puedo, no puedo, cómo lo hago, ¿por qué? Porque quiero hacer algo. Sí. No quiero votar este proyecto. O sea, fundé esta universidad, fundé este CFT, este IP, esta PYME, lo que sea, me suben los impuestos, oye, yo quiero seguir, no quiero votar esto. Es como si quisiera, pero ¿por qué sigue haciendo esto? Deje de hacerlo y vaya a la universidad total. No, yo de verdad quiero hacer esto. Mientras le pongas más cosas, le cambies las reglas, es que ahora ya no nos vamos a acreditar de esta manera, nos vamos a acreditar de esta otra manera. Ok, nos adaptamos. La forma de destruir esa iniciativa privada es cuando el Estado va directamente a prohibir. Y yo creo que ese es el riesgo. Que se fije la gratuidad universal de las estatales, perfecto. Porque, bueno, quizás las universidades estatales van a ser gratuitas completas, puede ser una opción, y van a crecer en matrícula, por cierto. Pero así fue durante 20 años de las universidades privadas y existieron universidades privadas que funcionaron perfectamente bien en ese ámbito. La Galera Mistral en los 90, la misma Universidad del Desarrollo, la Universidad de los Andes. Y bueno, les cambian las reglas y se van a adaptar. Lo que a mí me preocupa es no que no los dejen tranquilos, sino que vayan directamente a afectarlos. Y hay una última cosa respecto a, porque ya se declaró la posibilidad de que exista la libertad de enseñanza, al menos en el título, pero el riesgo concreto, real, ¿cómo te parece que va a terminar siendo esa regulación? Yo creo que no muy distinto a lo que hay hoy día en términos de la fundación de colegios nuevos. Yo creo que va a ser muy, muy difícil la fundación de nuevos colegios. Y lo que va a pasar con los que ya existen es que
es la tesis de fondo de Fernando Atria del régimen de lo público. Es ponerle tantas reglas al privado, regulando su comportamiento, asimilándolo a cómo debiera funcionar una institución pública, que finalmente la vas desnaturalizando. Claro. Entonces, hoy día no estamos frente a la expropiación de los 70, los trabajadores se toman la empresa, viene el gobierno, paga la diferencia, listo, expropiado. No, aquí lo que es para hacer una buena universidad tú tienes que seguir estas reglas. No, pero es que yo me quiero administrar así. No, señor. 5 vicerrectorías. Una universidad tiene que tener todas las facultades. No, yo solamente quiero hacer una facultad de pedagogía. No, señor. Las universidades son universalistas, entonces tienes que tener facultad de filosofía, tienes que tener ingeniería, tienes que tener medicina, ¿ok? Y le va cambiando el proyecto, le va generando tantas reglas para funcionar que lo haces indistinguible a una pública. Y la última guinda de eso, que está en las normas que van a pasar al Pleno, es el tema de la triestamentalidad o la participación vinculante, que está en la ley. Que en el fondo finalmente cuando ya te regulé todo el funcionamiento de tu universidad según como yo creo que tiene que funcionar, no sobre como tú que el dueño crees que tiene que funcionar, sino como yo creo que tiene que funcionar, después dijo, bueno, ahora tienes que compartir el poder con los funcionarios, los profesores y los alumnos. Pero esta es mi universidad, yo invertí mi capital en esto, yo me arriesgué, yo lo creé, yo lo diseñé. Sí, pero ahora tienes que someter, como dice hoy día la Constitución, el proyecto, participación plena y vinculante sobre el proyecto educativo. Entonces, esa universidad que se puede haber diseñado, por ejemplo, para el emprendimiento o para la tecnología, ¿no? Ahora va a ser de ciencias sociales, ahora va a ser de arquitectura. ¿Por qué? Porque lo decidió la comunidad. Entonces, es otra forma de expropiación, en la cual no solamente no te pagan un peso, sino que además es progresiva y siempre con una buena intención de decir, no, pero hagamos esto más público, más público, más público. Y esa amenaza es lenta, pero avanza firme. Bueno, vamos a seguir entonces atentos a esa discusión. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, José Francisco, un privilegio. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este especial constituyente en agricultura. Siga atento a las próximas ediciones que vamos a seguir comentando este y otros temas. Nos vemos, que esté muy bien.